tarde de hoy, en la jornada de hoy, el saludo inmenso a todos los trabajadores y trabajadoras rurales, conmemorando en esta oportunidad un día tan especial para ellos. Simplemente darle la bienvenida a la capital departamental, a este lugar tan emblemático como lo es el Prado Parque Cultural, y todos juntos poder celebrar esta instancia. Lamentar de que el tiempo nos jugó una mala pasada en la mañana y de que mucha gente de que tenía pensado de estar acá hoy no nos pueda acompañar. Pero agradecer a todos los que están presentes, un saludo y un abrazo muy grande para todos los trabajadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz día, disfruten mucho, se lo merecen. Saben que no es muy sencillo venir a hablar acá con ustedes, ¿verdad? Como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tengo una larguísima convivencia con el sector agropecuario, pero también una larga historia con los trabajadores rurales. Y me ha tocado un momento que la verdad nunca pensé que me iba a tocar el ministerio, con algunas dificultades, pero con orgullo integro un gobierno en el cual se han hecho cosas. Muchísimo queda por hacer, muchísimo queda por hacer. Pero créanme que, y es difícil, creo que aquí tenemos un gran compromiso como actores políticos, como trabajadores, para hacerle entender a la sociedad la importancia que tienen los trabajadores rurales. La gente no entiende, pero no entiende porque no saben. Y yo sé que muchos de ustedes que trabajan se han hecho avances, el horario. Es difícil esto en el sector agropecuario, ¿verdad? Es muy difícil. Los beneficios sociales. Yo también estuve en el agro y a mí muchos trabajadores me decían, no me pague el BPS, más vale dame unos pesos más. Bueno, esa es la realidad que se vive, esa es la lucha que tenemos. Y vivimos en un país abierto al mundo, producimos alimentos para venderle al mundo y tenemos la obligación de ser competitivos porque si no, no vendemos. Y esta pelea no es changa, porque no tenemos un mercado grande que nos pueda aguantar los cimbronazos de los precios internacionales. Y siempre la piola se corta por el lado más fino, ¿verdad? Y los trabajadores rurales son parte de esto. No tenemos producción agropecuaria sin trabajadores rurales. Todos tenemos derechos y obligaciones, pero no es sencillo equilibrarlo, ¿verdad?
Yo creo que hemos mejorado un poco, nos falta mucho por delante. Creo que el propio trabajo rural hace que nos cueste mucho agruparnos, trabajar juntos. Es difícil, pero creo que hay que seguir trabajando. Creo que ustedes han hecho muchísimas cosas y el hecho de que hoy tengan un día para celebrar y que estén todos juntos aquí, la verdad, a mí me alegra muchísimo y hay que seguir. En esta vida de regalo no hay nada. Muchísimas gracias. Feliz día. Muy buenas tardes a todas, a todos. Hemos estado conversando en algunas carpas con algunos de ustedes. Hemos estado escuchando. Hemos estado aprendiendo. Tenemos acá este micro del ministerio que está recorriendo distintas zonas del país para llevar información, entre otras cosas, para los trabajadores rurales. Y quizá no nos damos cuenta, pero esto que está pasando acá hoy en Canelones, donde ustedes han juntado gente de distintos lugares del país, estuve saludando gente, por allá había una compañera del Repecho, de la Ruta 26 en Paysandú, por allá había gente de Sarandí Grande, gente de la Citrícola, del Arándano. Me regalaron un gorro de los Tambos que tengo acá y que lo voy a usar. Y que estén acá acompañados por sus familias, por sus hijos. La barra de jubilada que está por ahí, que estuvimos hablando recién. Y que estemos gente del gobierno, como Enzo, como yo, como Jacqueline, la presidenta del Instituto de Colonización, diputado, tuvo el Pepe hace un rato. Esto, compañeras, compañeros, vecinos, esto es un caso raro en el mundo. En el mundo, lamentablemente, esto que estamos haciendo acá es muy raro. Y esto que podemos hacer en Uruguay lo podemos hacer porque lo hacemos todos nosotros. Yo recuerdo cuando estuvimos, hace un par de años, fue en Punta de Maciel. Hace un par de años se hizo una cosa parecida a esta en Punta de Maciel y se hicieron otras actividades en Tacuarembó y en otros lugares del país. Cuando llegamos a Punta de Maciel había un paisaje que parecía extraño, porque estaban unas tanquetas del ejército y unas carpas del ejército al lado de la casa de María. Y las tanquetas que, cuando llegué ahí pregunté, y las tanquetas eran para pasear los gurises de ustedes, y las mujeres, y los hombres, y las carpas del ejército para ayudar a que se juntaran y por si llovía y estas cosas que hacen ustedes, esto de celebrar el Día del Trabajador Rural, esto de que este año se cumplen 10 años de la ley de 8 horas. Recién conversábamos con Lucio, con Rafael. El 8 de mayo van a estar reuniéndose en el Consejo de Salario. En América Latina y en el mundo, muy pocos trabajadores rurales tienen forma de negociar su salario y su condición de trabajo. Y Lucio me decía algunas cosas que están discutiendo. Y esto que en Uruguay felizmente es normal, lamentablemente en América Latina no existe. Y lo poco que existía viene desapareciendo a patadas en algunos lados y nos vamos quedando solos en algunas cosas y entonces tenemos que avivarnos más. Hay un dicho que seguramente algunos conocen, el peligro aviva al mamao, y el tema es que el peligro está cerca y los mamaos a veces somos nosotros.
porque esto de que haya sindicatos rurales que hay que mejorar, que no alcanzan, que no tenemos todos los afiliados que se necesitan, pero tenemos consejo de salario, tenemos ley de 8 horas. Y la ley de 8 horas de hace solo 10 años permitió que en estos 10 años 15.000 trabajadores rurales dejaran de trabajar más de 50 y 60 horas por semana y que muchos trabajadores rurales empezaran a cobrar horas extras. Y claro que falta, y claro que todos conocemos a 1 o a 10 o a 100 que no cobran. Y hay que seguir peleando. Y hay que seguir organizando. Porque para hacer leyes precisamos a los sindicatos y a las agremiaciones rurales. Y después precisamos eso para seguirla haciendo cumplir. Y por eso es importante que estemos acá, hoy. Y por eso es importante mañana, el 1 de mayo. Fíjense ustedes, el país donde se originó el 1 de mayo, que es Estados Unidos, no celebra el 1 de mayo. Y en Uruguay, porque así lo hemos hecho en 100 años de historia, el 1 de mayo es uno de los principales actos que existe en Uruguay, junto al 8 de marzo, junto al 20 de mayo, junto a la fecha de Artigas, junto a Varela. Y esas cosas las tenemos que defender y potenciar. Esto que nos decía Enzo, de la seguridad social y de la salud. Ahora los trabajadores rurales están discutiendo cómo mejorar el seguro de paro y está bien. Ahora, el seguro de paro para los trabajadores rurales empezó poco, parcial, recortado en el 2001 y recién tuvieron un seguro de paro completo en estos últimos años, porque no lo tenían, como no lo tenían las trabajadoras domésticas, que tampoco tenían negociación colectiva, que tampoco tenían consejo de salarios. Y esto es lo mismo que nos pasa cuando en las últimas semanas empezamos a hablar de los 390 millones de dólares. Capaz que alguno de ustedes nos escuchó hablar de los 390 millones de dólares que hay que poner para el sector rural necesariamente, y está bien, es un subsidio que hay que poner para el sector rural, para que haya jubilaciones, para que haya mutualista, para que haya salud, para que haya licencia por enfermedad, para que haya seguro de paro, porque el sector rural solo no se banca. Y cuando empezamos a analizar por qué la sociedad uruguaya tiene que poner 390 millones de dólares cada año en ese subsidio necesario, cuando empezamos a ver que de cada peso que entra del sector rural, para el BPS salen 3.40 y los otros 2.40 hay que ponerlo. Y de cada peso que entra para el FONASA salen 2 y el peso de diferencia hay que ponerlo. Esto es la solidaridad. Esto es el sistema de seguridad social y de salud, que sin duda hay que mejorar, que sin duda hay que seguir viendo cómo facilitamos los accesos de la gente. Pero miren, yo tengo acá algunos datos. Por ejemplo, jubilados rurales, en estos 13 años de gobierno, hemos aumentado de 66.000 a 74.000. La gente se puede jubilar más. Antes la gente se podía jubilar menos. Trabajadores rurales con derecho a la salud, al sistema de salud, al FONASA. Subimos de 54.000 a 83.000. Fíjense que estamos hablando de 30.000 trabajadores más que accedieron a la salud en estos últimos 13 años. Y lo mismo los productores rurales y su familia. Subieron de 40.000 a 56.000 que tienen derecho, ellos y su familia.
Y así tenemos que seguir. Por eso importa que se hagan estas cosas. Por eso importa que conversemos, que reclamemos, que pensemos qué podemos seguir haciendo. Hemos creado en el Ministerio de Trabajo la unidad rural. Y en esa unidad rural del Ministerio se ha creado un consejo asesor que integra la UNATRA, compañeros que están acá, y que integran las gremiales empresariales rurales, desde la Comisión Nacional de Fomento Rural, las cooperativas agrarias federadas, la asociación y la Federación Rural. Y así queremos trabajar porque, por ejemplo, eso nos permitió, la tienen ahí, la pueden agarrar, actualizar la guía de derechos del trabajador rural. Y ahora queremos hacer una guía más popular para que todos la podamos entender, no solamente aquellos que son más dirigentes o que son abogados o que han podido estudiar, sino que cualquier trabajador pueda leerla y saber tener más elementos para defenderse en sus derechos. O esto que estamos haciendo en estas horas, unos videitos que hicimos en el Ministerio, explicando, por ejemplo, cuáles son los horarios de descanso y cómo deben ser, y cómo son las horas pagas y cómo se tienen que pagar, y cuáles son los principales peligros cuando uno trabaja en el sector rural. Y así podemos colaborar. Pero si ustedes no hacen esto, si no está acá el PICNT con su presidente, con su secretario general, con otros compañeros, si no está el plenario intersindical de Canelones, si no hay sindicatos apoyando, si ustedes no se organizan y recorren y trillan y buscan cómo conseguir hacerse respetar sus derechos, nosotros solos, desde el gobierno, hay cosas que podremos hacer y hay cosas que no podremos hacer. Pero esto además es una convicción ideológica que tenemos. Nosotros queremos un gobierno con un parlamento fuerte, con un poder judicial fuerte y con sindicatos fuertes. Necesitamos sindicatos fuertes para seguir mejorando las condiciones de vida de este país, para seguir avanzando. No lo vamos a poder hacer solo y menos en estos tiempos. Nunca es posible, pero en estos tiempos, donde vemos que un día cambian un presidente y el otro también, y resulta que al otro día del cambio del presidente lo primero que se les ocurre hacer, oh casualidad, es recortar derechos de los trabajadores. Ese no es nuestro camino y no lo va a ser. Y para eso los precisamos. Por eso es importante que estén acá. Muchas gracias, sigan peleando, no se rindan, porque vale la pena la vida y vale la pena luchar por los derechos de la gente. Bueno, salud, compañeros y compañeras. Realmente es un gusto estar acá en la ciudad de Canelones. Muchas gracias al municipio canario y al intendente de Canelones por promover actividades de este tipo, como en otros años se han promovido en Florida, o se han promovido en Durazno, o se han promovido en Paysandú. Y el PICNT tiene varios desafíos con este tema. El principal es si va a dejar de ser un movimiento sindical urbano para ser un movimiento sindical urbano y rural, para lo cual hay que saber del agro. No podemos creer o considerar que desde el conocimiento que se adquiere en la ciudad, uno mecánicamente conoce las dificultades del agro. Ni podemos ir a sustituir trabajadores rurales con trabajadores urbanos, porque, como bien dijo Enzo, no sabemos lo suficiente. Y no saber no es un pecado, es un problema de ignorancia. Hemos vivido más de un siglo de espalda a lo que pasa en el agro, casi sin preocuparnos lo que pasa en el agro, apenas enterándonos en la escuela o en el liceo que somos una penillanura levemente ondulada cuya producción básicamente es ganadera y vinculada a la agricultura. ¿Puede ser este el conocimiento que precisamos los uruguayos? Y no. Y conversando con compañeros y compañeras, he preguntado cómo creen que hoy es la maquinaria en el agro.
y la mayor parte de ellos consideran que es un viejo arado, un viejo tractor con un arado atrás. Y resulta que la revolución tecnológica que hoy hay en el campo, que no se precisa ni siquiera ir al campo para conocerla, ahí está la Vespa Activa, Ruta 2, cerca de la ciudad de Mercedes, que uno puede ver la maquinaria más imponente que tal vez entre en el cambio tecnológico en el Uruguay. Ahora, claro, esto hay que entenderlo. En primer lugar, porque van a cambiar decenas y cientos de puestos de trabajo. Y un trabajador rural va a tener que tener conocimiento en informática, en mecánica y dentro de algún tiempo en cosas que hoy ni nos imaginamos, robótica y otras cosas que ya se están mostrando en el mundo. Nos vendría bien a los dirigentes sindicales urbanos darnos una vuelta por un campo o por esa Expo Activa para darnos cuenta de que a veces hablamos de un tema que nos es lejano. No porque quisiéramos que nos fuera lejano, es porque lograron que el tema fuera lejano. Frases tan separatistas como el Uruguay crece con el campo o perece con él, han logrado que los ciudadanos miren al agro con cierta lejanía, como si no nos correspondiera el tema, como si el tema del agro solo le perteneciera a los productores agropecuarios. Nosotros estuvimos muy de acuerdo, reflexivamente muy de acuerdo, sobre la convocatoria del gobierno al diálogo con las agremiaciones agropecuarias y con el movimiento Un Solo Uruguay. Creemos, y lo vamos a volver a decir, que en ese diálogo falta un actor, los trabajadores rurales. Y sin ese actor es un diálogo incompleto. No solo por los derechos, que se podría pensar que esos derechos se discutan en los consejos de salarios, por el conocimiento que el trabajador rural le puede dar a ese ámbito, por el conocimiento que tiene cualquier trabajador que conoce la organización de su trabajo. De hecho, en algunos países de los que nosotros nos colocan como ejemplo, en empresas de determinado tamaño, un trabajador está en el directorio. No porque tengan ganas de contribuir con el gremio, porque saben que es imprescindible para una mejor organización del mundo del trabajo. Y esto es lo que precisa el Uruguay. Hoy trajimos con los compañeros del Instituto Cuesta Duarte un documento que se lo vamos a entregar a los ministerios en su momento, hoy mismo, a las agremiaciones agropecuarias, al movimiento Un Solo Uruguay, sobre la agenda temática que nosotros queremos que aborde el tema agropecuario. Porque cuando se dice que hay sectores que están en la mala en el sector agropecuario, yo siempre me pregunto, ¿quién va a estar más en la mala que el peón que gana 17.000 pesos por 8 horas de trabajo? ¿Quién está más en la mala? ¿Por qué a este sector de actividad encima lo colocan como una mochila? Cuando en realidad es el que no tiene ni un solo agujero de pantalón del cinturón para apretar. Ni uno solo. Ni uno solo. Y eso no va en desmedro de no reconocer que hay pequeños productores agropecuarios que tienen enormes dificultades para llegar a fin de mes. Que hay enorme cantidad de pequeños tamberos que tienen enormes dificultades para llegar a fin de mes. Pero a veces me da la impresión de que confundimos competitividad con rentabilidad, es decir, con cuánto quiero ganar. Ahora, si la soja se duplica, nadie plantea distribuir. Nadie plantea convocar a los consejos de salario para generar una mejor distribución. Nadie plantea aumentar los salarios. Entonces habría que tener un diálogo más constructivo, que todas las partes intervengan, y yo pienso que los trabajadores rurales son esenciales. Sin ningún complejo de ningún tipo, recomiendo que miren los videos que construyó el Ministerio de Trabajo y los reproduzcan, compañeros. Y los reproduzcan, sin complejos. A veces no viene el complejo porque lo hizo un ministerio, no se puede entregar. ¿Y por qué? Si el documento vale, si la pieza vale, si efectivamente los trabajadores uruguayos hemos conquistado la ley de 8 horas para los trabajadores rurales y por primera vez en 100 años he visto recibos, yo he visto recibos de trabajadores que cobran horas extras.
casi parecería imposible. Y ahí está reflejado ese derecho que miles de trabajadores todavía no lo pueden obtener. Ahora, si logramos difundirlo, si logramos contribuir desde los sindicatos que tenemos mayor musculatura a colocar hombres y mujeres, como se está haciendo, pero precisamos más, para organizar el citrus, el arándano, para contribuir con los peones de estancia, con los tamberos, para contribuir con todo el medio rural, seguro que en unos años nuestra central sindical dirá orgullosamente que es una central de trabajadores urbanos, pero también de trabajadores rurales, afiliando a esos 70.000 trabajadores que tienen miles de penurias, pero también miles de conocimientos para aportar a la sociedad uruguaya. Y claro que vale la pena luchar, claro que vale la pena levantarse todos los días y pensar, y claro que vale la pena colocar la estructura de todo el PIT-CNT al servicio de este sector, del sector doméstico, que ha mejorado sus circunstancias, pero que necesitamos tener un sindicato más fuerte, de otros sectores de actividad que estamos dando una mano para que crezcan. Claro, nos podríamos quedar en la zona de confort, es decir, en aquellos lugares donde ya sabemos cómo se organiza, donde nos resulta cómodo organizar y afiliar, pero si en verdad queremos cumplir con nuestro mandato histórico, tenemos que salir allí a organizar donde están los sectores más débiles del pueblo uruguayo. En términos de salario, en términos de afiliación, en términos de conquista de derechos. Y eso no se hace sobre la base de no reconocer los avances. Se hace sumando escalón por escalón, valorando cada escalón y sabiendo que quedan muchos escalones para subir. Cada tanto se nos olvida que a todo, al conjunto de los trabajadores uruguayos, por tener trabajo, nos correspondía mutualista. Y nuestros hijos que se jorobaran. Era una penuria, era una circunstancia compleja, tanto rurales como urbanos. Y claro que ha sido trabajoso trabajar en la seguridad social, en el tema de la salud, colocar los temas de agenda dentro de nuestra central sindical, pero se ha logrado. Y esos escalones hay que valorarlos. Y claro que estamos dispuestos a colocar el diálogo, la tolerancia, el intercambio, sin adjetivos, sin insultos, pero tampoco dejándonos menospreciar. Nosotros somos un actor de la sociedad que quiere jugar en la cancha grande, que quiere discutir los grandes temas nacionales. Y esto es discutir la educación, discutir la seguridad social, discutir la salud laboral, pero también es discutir los sectores productivos y en particular el sector agropecuario que tanta riqueza le da al Uruguay. No podemos ignorar la riqueza que entra por el agro, ni podemos ignorar que por más cambios de la matriz productiva que haya, siempre va a haber un fuerte asentamiento en el Uruguay de producción agropecuaria, tanto ganadera como agropecuaria. Y mirarlo con atención, aprender, estudiar, una obligación del movimiento sindical del futuro. Y aprender y estudiar sobre los cambios tecnológicos en el sector, una obligación del futuro. Y estudiar el valor de la tierra y el valor de arrendamiento de la tierra, un tema para el hoy, del que nadie quiere hablar, de que nadie se hace cargo de ese valor, ni de lo que eso cuesta, porque parece que si la propiedad es del Estado, todo se puede discutir. Pero si la propiedad es privada, ni Dios permita. Cualquiera puede discutir el precio de la luz, pero nadie puede discutir el precio del arroz. Cualquiera se siente en condiciones de discutir el precio del agua, pero nadie puede discutir el precio de ningún insumo. Y por ahí cada tanto se ríen diciendo, vivimos en un país ganadero y pagamos la carne más cara que en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Y lamento decirles que es verdad, que vivimos en un lugar ganadero y muchas veces pagamos la carne más cara que en varios lugares del mundo. Y bueno, y tenemos que poder mirarnos a la cara y ver cómo cambiamos la realidad. Nosotros hacemos nuestra propuesta, no desde el punto de vista de la soberbia, porque eso sería un grosso error, desde el punto de vista de que queremos participar de un debate que no es para unos pocos, que es para la sociedad en su conjunto. Porque si la sociedad pone 390 millones de dólares,
tiene que poder discutir cómo efectivamente las ventajas del sector agropecuario le llegan en primer lugar al trabajador agropecuario. Un saludo a todos los compañeros y compañeras por el esfuerzo que han hecho en llegar acá de muchos lugares del país. Un saludo a los compañeros que por problemas de tiempo, bueno, hasta hoy de mañana no se sabía qué iba a pasar. Yo hablé con varios meteorólogos afiliados al movimiento sindical y realmente hasta la tarde de hoy nos afirmaron que mañana íbamos a poder hacer el acto correctamente. Y los esperamos mañana, 1 de mayo, en la Plaza Mártires de Chicago, frente al Palacio Legislativo, para estar allí los trabajadores urbanos y los trabajadores rurales que permanezcan, para saludar también a los 40 actos que se están haciendo a lo largo y ancho de todo el país, varios de ellos acá en la ciudad, en el departamento de Canelones. Y claro, un día como hoy, que se festeja el comienzo de la negociación colectiva en el sector rural, primer convenio colectivo, no puede pasar desapercibido, ni para los trabajadores rurales, ni para ningún trabajador del Uruguay. ¡Viva los trabajadores rurales! ¡Viva la UNATRA! Y ojalá el año que viene el tiempo nos acompañe de mejor manera. Muy buenas tardes. Somos representantes de UNATRA, representamos al citrus y al arándano. Fuimos, convocados para hablar en nombre de todos ellos. Nosotros sabemos todos que el citrus especialmente está pasando por un tema bastante complicado. Hay mucha falta de trabajo, especialmente en la zona norte, por el tema del citrus. Y reiteramos nuestra honda preocupación por este tema. Eso va incluido también, como ya lo nombró el ministro Munro, necesitamos un cambio en el seguro para los trabajadores rurales, ya que con el sistema nuevo que existe en el citrus, con el recambio varietal y todas estas cosas, los trabajadores no llegan a completar el seguro de paro, los jornales que necesitan. Entonces hay un proyecto que se está estudiando y necesitamos que una pronta, muy pronta, respuesta a los trabajadores rurales. Nosotros también agradecemos todo lo que se ha logrado, lo que estamos logrando y hemos logrado durante todos estos años, pero necesitamos mucho más. Apostamos también y reiteramos y queremos que la gente rural, los trabajadores rurales, se arrimen más a los sindicatos, necesitamos más trabajadores que se arrimen más. Notamos que hay muchas cosas que se nos escapan, hay mucha gente que tiene muchos problemas en su trabajo y se tienen que arrimar, tienen que dejar esa, no sé si es timidez o qué es lo que les pasa, que no se arriman. Necesitamos que se arrimen, necesitamos ser más fuertes, necesitamos unirnos más, necesitamos que se unan a los sindicatos, que se arrimen a la UNATRA, los necesitamos urgente a todos. También agradecemos, recién un compañero me decía que no todos son malas noticias. Compañeros del Citrus, de Citra, están inaugurando unas viviendas ahora, la semana que viene, 42 viviendas, que el 2015 las están luchando, y bueno, esta semana que viene las están inaugurando. La verdad que es un logro muy bueno para el sindicato. Y de esa manera vemos que también si nos unimos y luchamos todos juntos, y podemos lograr cosas. La verdad que, bueno, nada más que agradecerles, desearles feliz día a todos y todas. Y bueno, por acá termino, muchas gracias y feliz día. Gracias, Rafael. Le damos la palabra ahora a la presidenta de UNATRA, María Flores. Bueno, un placer verlos a todos y a todas.
La verdad que fue una invitación genérica. Gracias a todos por venir, gracias a todos por estar. Un agradecimiento enorme a la Agencia de Desarrollo, a los ministros que concurrieron. Y en primer lugar decirles que la ley 19.000, que es el Día Nacional del Trabajador Rural, establece que realmente desde el Poder Ejecutivo debe colaborar y fomentar estos eventos. Entonces, gracias para poder juntarnos, para poder vernos las caras, para poder qué les pasa. Para nosotros, más que hablar desde un papel o más que decir, decimos lo que sentimos. Nos encontramos con todos los compañeros en diferentes carpas y nos vemos y sabemos qué es lo que les pasa a cada sector. Y realmente lo que ameritamos es que la ley 18.441 se cumpla y que a su vez se cree esa comisión para el contralor de esta ley. También estuvimos hablando con el ministro y asumimos un compromiso de su parte de saber lo que es el seguro especial, que ya lo sabe, pero que de hecho había un proyecto y volver a reflotarlo. También apostamos desde que los diferentes ministerios nos reciban y sepan la problemática real de los trabajadores rurales. Nada más que eso, agradecerles y desde el punto de vista de mujer rural y orgullosa de ser mujer rural, siempre digo, siempre se dice atrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, al costado de un hombre hay una gran mujer. Bueno, vaya nuestro saludo en tanto anfitriones. Estamos orgullosos de que esto se haga en Canelones. El mundo hoy está planteándose el tema de la alimentación y la soberanía alimentaria como una de las claves, a tal punto que desde la ONU los mensajes que llegan son cada vez más contundentes. Se habla de seguridad alimentaria y nosotros creemos que para lograr esa seguridad es fundamental la soberanía. Y para que eso lo podamos asegurar, se plantea el equipo de la agencia algunos lineamientos básicos. En primer lugar, el Canelones de la soberanía, la ciudadanía en el medio rural y el tema identitario como parte fundamental de esa estrategia. A su vez, este año, con esos lineamientos, también nosotros decidimos llevar adelante el primer plan de ordenamiento territorial rural del país y de gran parte de la región, por lo que tengo entendido. Menudo lío. Con ámbitos de participación muy grandes, donde están desde los productores más pesados hasta los agricultores familiares. Y hemos entendido en este tiempo que había algo que debíamos hacer y que era fundamental. Allá por el año 2005 asumimos, y si mal no recuerdo había una sola organización de fomento rural, viva. Hoy hay más de 40. Pero a su vez, y gracias a esta evolución, los compañeros de la Agencia de Desarrollo, Matías y Claudia, nos hicieron ver que si nosotros seguíamos estos planes y no incorporábamos a los trabajadores, pero los trabajadores organizados, esto quedaba rengo, esto quedaba mal. O por lo menos quedaba incompleto. Y es por eso que además de este saludo, y es por eso que además de las señales que podamos dar, las políticas concretas de apoyo al trabajador rural se materializó gracias a la cabeza de estos compañeros que se han puesto al hombro, y vaya también un saludo a los trabajadores de la agencia que tanto han hecho por esto. Es así que firmamos un convenio junto al PICNT para fomentar y apoyar la organización de los trabajadores rurales del departamento. Por aquello de, pueden ser muy buenos discursos, pueden ser muy buenos libretos, muy buenos papeles, pero vamos a la concreta y vamos a apoyar lo que corresponde. Así como apoyamos también a la sociedad de fomento rural, las sociedades de fomento rurales o las cooperativas agrarias. También al trabajador rural organizado nosotros lo tenemos que involucrar por aquellos objetivos que nosotros nos planteábamos, que incluye dentro de algunos planes, por ejemplo, nuestra vinculación con el medio ambiente, el cuidado del agua, en fin, la sustentabilidad del trabajo en el medio rural, de un departamento que tiene el 27% de la población rural del país. El año que viene, a nivel mundial, comienza la década de la producción familiar o de la agricultura familiar. Está muy vinculado a aquello de cómo hacemos para
sostener este planeta y cómo podemos seguir haciendo para darle de comer a tanta población que tenemos. Es por eso que nosotros apostamos a que cada vez más la organización en el medio rural se fortalezca y se involucre en estos temas tales como los que dije recién, que tiene que ver con el ordenamiento del territorio, que no es más ni menos que decir dónde van las cosas y cómo se tienen que hacer. Agradezco lo que han hecho los compañeros que me han informado y que he aprendido muchísimo acerca del potencial que tiene el departamento de Canelones a la hora de pensar en la soberanía alimentaria de nuestro país. Y ustedes, trabajadores rurales organizados, también son protagonistas junto a los productores familiares e incluso conviviendo con los agricultores familiares e incluso muchas veces siendo ustedes mismos parte de ese mundo. Es por eso que también debemos imaginarnos el mundo que se nos viene. Es por eso que debemos conservar y mantener y hacer sostenible este departamento que es muy rico, con un promedio de propiedad de unos 40 hectáreas, una dimensión que está pensada fundamentalmente para la producción del consumo interno del Uruguay. Y es por eso que también en este Uruguay que nos imaginamos, también hemos llevado adelante un convenio con INEFOP para mejorar y para formar a los trabajadores para el mundo rural que se nos viene con las tecnologías que recién se hablaban acá. Así que no podíamos hacer otra cosa que apoyar esto, que seguir apoyando como lo estamos haciendo y como los compañeros nos indican que tenemos que hacer a la hora de fortalecer la herramienta del trabajador organizado también en el medio rural y fundamentalmente en el medio rural, porque es cierto que tenemos un potencial en nuestros Canelones que no podemos desperdiciar. Gracias por ayudarnos en esta construcción colectiva que es un departamento mejor y gracias también por hacer que este país siga funcionando con estas ventajas que recién se hablaban que nos ponen a la vanguardia a nivel mundial en una época o en un mundo tan convulsionado como el que vivimos. Felicidades. Y damos finalizada esta parte oratoria, como toda jornada de festejo, bueno que tenga la parte de reflexión y es muy lindo ver a todos los niveles de gobierno, el Poder Ejecutivo, el gobierno departamental, el gobierno municipal. El aplauso para todos ustedes, para la familia rural que ha venido a acompañar aquí, a reflexionar junto con las autoridades de cómo se puede mejorar y cómo seguir trabajando.